Casualmente, o no tan casualmente. No tan casual. casualmente. Tenemos a nuestra invitada también es pareja de un runner. Así que ella nos va a contar un poco, pero a vivo acá. A vivo. Así que mientras vamos preparando el set Muy para bien. darle la entrada, vamos ahí acercándonos y haciendo los cambios para recibir a nuestra invitada. ¡Qué genia! ¡Un aplauso! Un aplauso, por favor. Que se vino desde lejos encima, ¿o no? Se vino desde Mercedes, muy bien. Y voy a aprovechar también para presentar a otro invitado que nos va a acompañar recurrentemente y ahora voy a explicar un poquito más. Pero antes, bienvenida Jime. Hola, ¿qué tal? Jime, Gracias. licenciada. Hola, Jime. Licenciada Jimena Jime. Peduboy. ¿Peduboy está bien dicho así? Está bien, sí. Bueno, muy bien. Y tenemos también aquí a Santi en la punta, en el extremo, Santi Petrera, también bienvenido. Qué honor estar acá, por favor. Increíble. Qué lindo. Bueno, Santi nos acompaña a muchos de nosotros también como instructor de trail, así que es conocido también en el ambiente por eso. Ay, yo no lo conocía. Ay, ¿no lo conocías? No. Ah. Y bueno, Santi... Estoy encontrando la sillita. Allá atrás, sí. Yo por eso te la estoy Está pasando. pequeñito. Ahí Porque está, ahora quedaste sí, ahí ahora sí. a mitad de Naturalidad. camino. Esto es a vivo. Jime, naturalidad, Un ¿o poquito no? más para acá, San, así. Ahí estamos. Ahí estamos. Y El vivo. ¿Cómo es? Bueno, Santi nos va a estar acompañando en estos programas y va a estar trayendo a unos invitados muy especiales como Jime el día de hoy. ¿O no, San? No sé. Sí. Yo estoy colaborando ya va a salir con la parte de producción de invitados, contactar a los invitados y bueno, me pareció una re linda oportunidad que Jime dé apertura a este ciclo de entrevistas de invitados. Y bueno, Jime es psicóloga recibida en la UBA, ¿sí? Especialista en clínica psiquiátrica, ¿no? Psicoanalítica. Psicoanalítica, Jimé. También, bueno, fue docente en la universidad, también en la Facultad de Psicología. También trabajó con tercera edad y vejez. También se desempeña en la parte infantil y bueno, y hace un tiempo también empezó a especializarse en lo que es psicología aplicada al deporte. Así que, y no me puedo olvidar de esto que me pidieron porque ella es de Mercedes, es vicepresidenta de la Asociación Atlética Mercedina. ¡Pua! Bien. Los mercedinos son primero mercedinos antes que argentinos, Sí. entonces es Flamante fundamental. asociación aparte, muy Así es. nueva. Ah, bueno, Es bien. un orgullo para nosotros, así que Bueno. es la primera vez que Mercedes tiene una asociación atlética Wow. y es una ciudad de muchos runners. Bueno, algunos ya han ido a correr a Mercedes. ¿Más que Tandil, ponele? Ay, no sé. Ah, no sé. No sé. Bueno, pero todo Es que Mercedes sí, corre. Sí. Sí, hay muchas carreras. Sí, mucha hay actividad atletas deportiva. conocidos mercedinos, Sí, también, así que la verdad sí. es una meca, la verdad que tiene mucha cultura del Sí. deporte toda Sí, esa sí, muy región. lindo. Así que bueno, con esa breve introducción, yo Jime quería aprovechando Rompamos el hielo. romper el hielo y entrar bien en tema en lo que nos trae esta hermosa noche. Quería preguntarte, Jime, romper con esto. ¿Cuál es la diferencia, sí, entre, vamos a llamarle terapia convencional o cuando uno decide empezar a hacer terapia, ir a un psicólogo, con la psicología aplicada al deporte? Si tienen alguna diferencia o que me imagino tienen puntos en común, pero que nos expliques un poquito eso, cuando uno decide empezar terapia, digamos, pero aplicada al deporte. Bueno, como vos comentabas, es en realidad la especialización es psicología aplicada al deporte, con lo cual de base los psicólogos especializados en deporte somos psicólogos, o sea, tenemos la formación de grado de psicología y la psicología deportiva lo que hace es trabajar todas las variables mentales que están implicadas en el rendimiento deportivo, o sea, todo lo que puede potenciar o no al rendimiento deportivo, que es lo que conocemos como autoconfianza, concentración, control de presiones, motivación. Pero el psicólogo, al tener esta base de psicología clínica, digamos, hace mucho foco siempre en el bienestar del deportista, que es toda la parte más emocional del ser, ¿sí? Que en realidad es como lo que lleva a un mejor rendimiento. Digamos, todas estas variables que les nombré anteriormente, si no hay una buena base de salud mental, el rendimiento no llega a ser óptimo. Entonces es un poco que la incluye, digamos, a la psicología. Nosotros además tratamos de tomar al paciente como un todo,
porque bueno, no podemos separar por un lado las cuestiones personales, mentales, con el rendimiento deportivo, van muy, muy de la mano. ¿Sí? Así que bueno, más o menos eso es la orientación, digamos. Es como que involucra lo que es psicología también. Sí. Pero no es solamente para atletas de alto rendimiento. O sea, no. A veces se piensan, ¿no?, que la gente por ahí que está un poco más lejos lo ve como algo wow, ¿no? Como que es solamente para la elite, digamos. No, para nada, no. De hecho, tengo un montón de pacientes amateurs, porque bueno, el motivo más común de consulta son las presiones, los nervios precompetitivos. Bueno, todo esto le pasa a cualquier persona que se enfrenta, en este caso, bueno, a una carrera o a un partido de algún deporte. O sea, no es exclusivo del alto rendimiento, y presiones tenemos todos en todos los ámbitos, digamos. Sí, muy ahora salió, creo que hay un boom también de esto, muy asociado, bueno, con todo el tema del mundial también, y todo lo que la selección argentina fue generando. Bueno, el Dibu y muchas personas, muchos deportistas empezaron a traer al frente el tema de la psicología en general y también la psicología deportiva. Sí. No sé si eso, digamos, vos también lo sentiste en la profesión, o en qué momento está también la profesión de la psicología deportiva en sí. Sí, bueno, siempre decimos que la selección hizo más por la psicología que nadie, digamos, ¿no? Porque todos empezaron a nombrar que hacen psicología deportiva, y en realidad la parte mental es una de las patas del rendimiento deportivo, con lo cual ya casi nadie deja librada al azar esa pata, digamos, porque medio que quedas en desventaja. Hoy en día casi todos los deportistas tienen psicólogo deportivo en sus equipos o asisten personalmente. Entonces sí, la verdad que le ha dado un impulso, y además con toda la información que tenemos hoy en día sabemos que esto potencia el rendimiento, y que es tan necesario como el entrenamiento técnico, el táctico, el físico, ir al nutricionista, ir al gimnasio. El entrenamiento mental pasa a ser también, así como entrenan la fuerza, entrenan la mente. Sí. Y Jimé, te hago una pregunta. Viste que cuando vas a una sesión de terapia hay diferentes maneras de abordarlo, hablando un poco sin saber, el psicoanálisis, de manera cognitivo-conductual y demás. En lo que es la rama deportiva, ¿se aborda de alguna manera particular? Porque a veces por ahí decís, bueno, me da un poquito de miedo esto, no sé cómo es, no tengo idea, no lo hago, y por ahí... Sí, bueno, en general yo tengo una planificación, digamos, con lo que abordo los diferentes pacientes. Básicamente siempre se inicia como con una entrevista general. A veces se toman algunos test, se hace un perfil que se llama psicodeportológico, que es para ver cómo están estas variables que le nombré anteriormente, cómo están de motivación, cómo están de concentración, de autoconfianza, etcétera, y armamos como un perfil. En base a eso armamos una planificación de entrenamiento mental que tiene que ver con abordar estas diferentes variables, ¿no? Pero el espacio de terapia es una vez por semana. Entonces siempre está abierto a la demanda del paciente. O sea, quizás esta planificación es variable, porque puede ser que el paciente traiga, no sé, cuestiones que le pasó en la vida, personales. Claro. Entonces esto se va como mechando, vamos viendo que esto también se traslada al deporte. O sea que es como muy del caso por caso. Si bien las planificaciones y de hecho las herramientas que usamos para entrenar todo esto también depende de cada paciente. O sea, no todo funciona de la misma forma con todos, son todos distintos porque somos todos distintos básicamente. Pero sí hay como una cuestión así más global de tratamiento. Jimé, y quiero destacar una cosa. Primero, admiro a la gente que acompaña, así que te admiro realmente. Me parece una profesión magnífica. Es hermosa, sí. Y dijiste algo muy interesante recién, que era que a partir también de estos comentarios de tal vez del Dibu, de lo que fue un atleta diciendo, che, yo hago terapia, creo que la pandemia, una de las cosas que dejó fue darle mucha bola a lo que es la salud mental, la importancia de lo que es justamente estas herramientas que uno puede utilizar. Y hablando de esto un poco en el ámbito más deportivo, me interesa a mí, bueno, todos tenemos capacidades, obviamente que esas capacidades se pueden como explotar a full, que eso se debe elaborar en terapia, y también tenemos limitaciones. Y linkeada a esta pregunta, me gustaría saber cómo abordás vos, ¿no? Esto. Sí, bueno, en realidad es con lo primero que se empieza a trabajar. Es súper importante lo que es el autoconocimiento, ¿no? O sea, saber
qué tenemos, qué nos falta un poquito. Porque bueno, lo que nos falta se trabaja para que esté, y muchas veces hay deportistas que no saben cuáles son sus fortalezas y que quizás insisten en un camino de buscar cosas y a lo mejor no saben dónde están parados en realidad, ¿no? Entonces tratamos de trabajar mucho el autoconocimiento porque es la base en realidad de la autoconfianza. O sea, yo para sentir que puedo hacer algo tengo que saber, bueno, ¿con qué recursos cuento para hacer eso? Si cuento o no cuento. Y esto a veces hay como un poco de prejuicio, ¿no? Como decir, ay no, yo no quiero decir porque parezco agrandado. No, no es agrandado. Nosotros trabajamos con la realidad de los recursos. Es muy importante que el deportista sepa qué tiene para saber a dónde ir, ¿no? Para el planteamiento de objetivos, de metas. Trabajamos con la realidad, siempre les digo eso, ¿no? O sea, no es una fantasía, no es un deseo, eso lo planteamos en otros ámbitos, ¿no? En metas, en objetivos, pero sí es muy importante saber con qué se cuenta, ¿sí? A veces se cuenta con mucho más de lo que se cree. Y esto, bueno, es parte del entrenamiento, ¿sí? Parte de los ejercicios. Yo, una de las cosas que te iba a decir linkeada a esto es que vos en la terapia, o sea, en el campo, te pasa de que a veces reconoces de que una persona puede describir muchas veces sus debilidades y le cuesta más como decir, che, yo tengo estas fortalezas. Sí, ¿no? sí, un montón. De hecho, hay un ejercicio que es muy... Me gusta esto. Muy paradigmático. Sí. Que se escriba sus 5 fortalezas mentales, amo técnicas, estos temas. y sus 5 debilidades. Ay, no, a 5 no llegué fortalezas. ¿Cómo no vas a llegar a 5? Me pasó. Todos tenemos 5 o más, ¿no? Sí, Pasa muchísimo, Jimé, pasa muchísimo cuando entrenamos gente que cuesta que a veces decimos querétela un poquito, o que siempre ven después de una carrera, un entrenamiento, el vaso medio vacío y no el vaso medio lleno de todos los pros. Pasa mucho, también tenés la otra cara de los que se la creen y a veces también es contraproducente, pero en general, por lo menos en base a mi experiencia, pasa muchísimo de ver el vaso medio vacío más que el vaso medio lleno y lo ya logrado. Bueno, es que en realidad tanto el exceso de confianza como la falta de confianza es igual de negativo para el rendimiento. O sea, siempre cuando hablé de estas variables lo que apuntamos es al equilibrio de las variables, ¿sí? Una autoconfianza óptima, ni muy arriba ni muy abajo, óptima, con la realidad, con la evidencia de lo que tenemos. Y esto que decías de analizar el vaso medio lleno es porque muchas veces se analiza a partir del resultado. El resultado tiñe el proceso. O sea, si vos... La carrera te fue bien, el resultado estuvo bueno y el proceso lo vas a ver bien. Y si el resultado estuvo malo, el proceso lo vas a ver mal. Y en realidad en el proceso hay de todo. Hay bueno y hay malo. O sea que... Y quién sabe cuándo es el fin del proceso, ¿no? Porque a veces uno tiene un punto de inicio, pero a veces quizás donde pensamos que el proceso terminó, quizás estamos a medio camino o ni siquiera y el fin nunca lo sabemos. Cuándo vamos a veces seguir insistiendo y... Es que a veces ya va a salir, ¿no? Como el programa. Ya va a salir. Es que es así. A veces... No fue planeado, a veces no es... no, yo cuando pensaba el nombre del... Es una palabra que uso un montón. Ya les va a salir, ya va a salir. O sea, a veces no se trata de hacer algo extraordinario. A veces se trata de transitar el proceso. Le diste la identidad espectacular al programa. No, es que cuando nunca hablamos del nombre del programa, pero cuando en una mesa surgió un poco por esto. Porque no teníamos el nombre, ya va a salir y lo asociamos a la resiliencia, que entrenar también era seguir intentando y ya va a salir. Y bueno, quedó el nombre del programa. Hago una interrupción porque me están bombardeando mensajes, estoy un poco distraído. Me dicen que el chat está medio explotado, pidiendo por alguien que vuelva a la mesa. Volvé Seba, boleta. Por Aunque favor. no lo veamos, está. ¿Dónde está? Increíble. Es como Dios. Ay. Puedo cambiar eso ahí. Ya volveré. Ya volveré. Ya volveré. Podría aportar alguna pregunta también, si quieren. Por supuesto. Por favor. Hay cambio de look, hubo cambio de look. Sí. Ferno para ¿Cuál es cuál? Somos los gemelos fantásticos. Ferno para robar, está robando. Como está Bono, El Sí, tema está es bueno. sí, Bono. Supongo que la psicología la abordás con deportistas y también habrá una parte para los entrenadores, ¿no? Que acompañamos. Sí. Y bueno, te quería preguntar eso, si también entrenadores te visitan y también alguna cuestión de qué herramientas podríamos tener nosotros como entrenadores para esos alumnos que llegan y que quieren el resultado a corto plazo, que se comparan con los demás y como decías antes, lo importante es el proceso
no esperar ese proceso y ya ver que otros corren más rápido o que hacen distancias largas o lo que sea, y que como que ya lo quieren y se frustran porque van a una carrera, corren más lento que el resto, no llegan, paran. Entonces eso lo vemos mucho en el equipo también. Así que bueno, sí. Nada, esas dos cosas. Sí, bueno, el psicólogo deportivo, un poco contándoles también el rol que cumple, es con pacientes individuales, en equipos. También a veces se trabaja solo con los entrenadores y no con deportistas, o sea que sí es un ámbito también de trabajo. Con respecto a esto que mencionás, sí, es muy común. Tiene un poco que ver con lo que el rol del entrenador ahí es un poco un sujeto de agente de salud, ¿no? Vamos a englobarlo así. Y salud mental no es solamente ausencia de enfermedad, sino que es esto, ¿no? Es que la gente disfrute del proceso, que se apropien de este proceso. Y eso tiene mucho que ver con el trabajo de autoconocimiento de cada uno, ¿no? Y yo creo que el planteamiento de metas, de objetivos, que ustedes, los entrenadores, tienen mucha influencia en esto, colabora un montón con la orientación, ¿no? Con explicar a lo mejor cómo son los procesos, cuánto tiempo lleva a lo mejor en la generalidad, ¿no? Lograr algo. También cada persona es diferente, ¿no? A veces uno se compara con otro, pero no vemos qué hay en esa persona antes de llegar al equipo. Quizás esa persona tiene una historia deportiva súper amplia o quizás empezó a hacer deporte de grande. O sea, todo eso modifica, pero la base de esto es enfatizar mucho en el autoconocimiento de cada uno. Uno sabiendo dónde está parado y a dónde quiere llegar, es más fácil plantearse objetivos, frustrarse menos, ¿no? Y esto de enfocar en que una cosa es analizar el resultado, que no depende del deportista únicamente, el resultado depende de múltiples variables, y otra es enfocar en el proceso. El proceso sí es absolutamente responsabilidad del deportista, ¿sí? Esto de volcar un poco más en la disciplina, en que se enamoren del proceso, ¿sí? Que se lo apropien, que sepan para qué están haciendo lo que hacen. Vos el programa pasado hablabas de que tenías las clínicas de SEBA. Bueno, a mí eso me parece súper interesante, o sea, que los deportistas sepan qué están haciendo, cómo es la disciplina que están haciendo, para qué hacen tal ejercicio, digamos, porque más acá que entrenamos montaña en la ciudad, subimos y bajamos una montañita, no sabemos ni para qué se hace. Bueno, todo eso es interesante para que el deportista sea activo, ¿no? O sea, nosotros tenemos que tratar de que, si bien entrene con el equipo, la pase bien, sea responsable de su propio proceso, ¿no? Que se implique. Eso va a hacer que los resultados se vean diferentes, que la búsqueda del resultado sea diferente. Y implica mucho autoconocimiento, pero me parece que el acompañamiento, que haya mucha comunicación, retroalimentación, ¿no? Qué sé yo, que puedas recibir lo que el deportista te dice, vos decirle, bueno, no, me parece que falta esto, que falta lo otro. O sea, la comunicación es muy importante también. Jimé, yo te quería preguntar con respecto a esto, va un poquito creo de la mano, ¿qué pasa cuando el rendimiento deportivo en el deportista más amateur, ¿no? Porque el que hace alto rendimiento es así, va por ese camino, pero el más amateur, el rendimiento deportivo se convierte como en lo más importante y empieza a influir en nuestra diaria, nuestra vida social, en la alimentación, en el descanso, estrés, autoexigencia, de una manera negativa, que empieza a pesar, que empieza a atormentarnos un poco. ¿Cómo identifico? ¿Qué hago con eso? ¿Cómo...? Bueno, esto, si bien... Porque pasa un montón. Pasa un montón. Que pasa a ser lo más importante. De hecho, bueno, ahora la psicología deportiva tiene mucho foco en lo que es la salud mental. Por esto, ¿no? En realidad este cambio como de paradigma viene a colación de la gran cantidad de casos de trastornos de salud mental que hay en los deportistas, los vemos a diario todo el tiempo. Sí. Bueno, ahora salió la serie de Rafa Nadal, que se la súper recomiendo porque es un ejemplo de todo esto que estamos hablando. Y en realidad se trabaja en el alto rendimiento, igual no se puede permitir que el deporte traspase esos límites, porque a lo que apuntamos es a que el deportista es una persona que hace deporte, ¿no? Por eso se llama psicología aplicada al deporte. Bien. Es una persona que hace deporte. Nosotros tenemos que cuidar ese ser, esa persona, más allá del deportista, ¿no? Porque si no todo queda teñido, ¿no? Es como que, bueno, yo soy deportista, pero no soy nada más. O sea, claro, queda como catalogado en eso y se encaja. Esto es muy complejo, complejo cuando viene una lesión, es muy complejo cuando viene el retiro, o sea, porque ¿qué me queda de esto? Me queda un vacío después, ¿no? Es que nosotros que estamos invadidos de este mundito
de deporte, escuchamos mucho. Por eso te decía, no solo el deportista de elite, sino todos nosotros, yo misma, que se convierte en lo más importante y te olvidas que hay un montón de otras cosas. Bueno, hay que alimentar otras áreas, ¿no? Siempre, bueno, eso es un poco la lucha con mis pacientes, ¿no? Porque imagínense que los deportistas lo único que quieren hacer es el deporte que les gusta, ¿no? Entonces Exacto. es muy difícil que tengan un hobby o bueno. Pero tratamos un poco de esto, ¿no? De alimentar otras áreas, de alimentar hobbies, tiempo libre, Bien. descanso, no sé, vida social. Sí, la vida social, yo trabajo mucho con cronogramas con los pacientes, ¿no? Como que ponemos qué hacen cada día y les ponemos colores para ver, para que ellos puedan graficar bien cómo están en la vida social, cómo están, y siempre la vida social es más acotadito, ¿no? Entonces nosotros tratamos de ampliar esto. Porque en realidad, además, si quieren verlo por el lado del rendimiento, se rinde mejor cuando hay un poco del otro, ¿no? Porque después, si no, viene el estrés, que bueno, es lo que trae dificultades en el rendimiento, posibilidades de lesión, o sea, no es que porque me aboca solo a eso me va a ir mejor, no, todo lo contrario, de hecho. Bien. Tus pacientes están escribiendo, ¿eh? Hernán Sánchez pone: saludos a Jime, me ayudó con mi preparación del cruce 2025 y me fue excelente. Hernán. Sí, Hernán. Y después Sandra, que se sumó a la charla, pone: muy interesante, la autoconfianza es todo, romper con pensamientos como no puedo, no soy suficiente. Bueno, esto, ¿no? Trabajar mucho los pensamientos instalados. Es como que hay mucho pensamiento instalado que a veces es por lo general es negativos y tiene un peso tan fuerte que es como que creemos que es la realidad, ¿no? Esa es la característica, de hecho, del pensamiento negativo, que se impone como una verdad absoluta, y cuando empezamos a analizar no es tan así, digamos, ¿no? No, el típico, yo soy autoexigente, porque yo no me puedo equivocar. Bien, ¿y dónde está escrito? ¿Quién lo dice? Sí. ¿Por qué no te puedes equivocar? O sea, sos un humano, todos los humanos nos equivocamos, es como... no, entonces hay que trabajar mucho en esto. Esta es la parte más psicológica de la psicología deportiva, ¿no? De desarmar estos pensamientos. Me es súper interesante. Soy una persona que va a terapia ya hace mucho tiempo, y no solamente a terapia convencional, sino que hago distintos tipos de terapia. Y la verdad es que me parece súper interesante esto de construir un diálogo interno que sea positivo, ¿no? Sí. Que sea de impacto positivo con todas estas herramientas que nos pueden brindar ustedes, y que realmente eso es lo que lleva a ir para adelante y hablarse distinto, hablarse con amor, hablarse bonito. Está buenísimo. Sí, el autodiálogo es una de las herramientas principales, ¿no? Y bueno, pero para trabajar el autodiálogo positivo tenemos que tener muy bien trabajadas las ideas negativas, ¿no? Porque Claro. viene un poco a trabajar eso, digamos, a subsanar todo lo negativo, porque lo negativo sí se impone y es automático, no lo tenemos que pensar mucho. Uno cuando va en una carrera, por ejemplo, que ya no da más, agotado, no se te van a venir pensamientos positivos de manera automática, se te vienen los negativos. Entonces ahí es donde la herramienta tiene que hacer su trabajo, y eso se entrena, ¿no? Eso es lo que entrenamos con los deportistas en entrenamientos, no el día de la carrera, ¿sí? Es de manera consciente y deliberada el autodiálogo positivo. Se entrena todo, el cuerpo y la mente a pleno. Sí. Muy bueno. Queremos volver a la mesita porque siguen pidiendo acá por Auleta, Fer, ahí El dúo Bono. el dúo Bono. Cambió Bono. ¿Hay alguna pregunta por ahí? Aprovecho el momento que están hablando de lo que es la cabeza en carrera. A ver, si se puede diferenciar entre la excusa mental y cuando el cuerpo realmente habla. Sí, o sea, el cuerpo habla siempre, digamos, ¿no? Quizás la excusa mental, no sé bien a qué te referís, al pensamiento negativo. El pensamiento negativo, ¿cuándo es que la cabeza te dice, che, no podemos más? O cuando el cuerpo te dice, che, realmente no podemos más. En general la cabeza siempre dice antes que el cuerpo, ¿no? Y siempre se puede un poquito más, ¿no? Por eso hay que trabajar, por eso decía esto, ¿no? El pensamiento negativo del no puedo más aparece en el peor momento, ¿no? Entonces esto tenemos que saber qué va a pasar también, ¿no? La anticipación. El trail running es un deporte de mucha adversidad y de mucha imprevisibilidad, ¿no? Tiene esa particularidad. Entonces nosotros trabajamos con esto, con que nos va a pasar esto. Yo sé que en algún momento de la carrera mi cabeza va a decir que no puedo más,
Pero si yo estoy seguro, tengo autoconfianza, tengo evidencia de que entrené, de que hice otras carreras, de que sí pude, bueno, entonces ahí aparece alguna herramienta que hayan trabajado para decirle a la mente que no es así esto, ¿no? Y que sí puedo seguir. Bien. Jime, quería cerrar con una preguntita. Ya estamos ahí con el tiempo justito, pero súper importante que me ha pasado, me lo he cuestionado varias veces, que es cuando se mezcla o tenemos dudas de nuestra identidad personal versus rendimiento, ¿no? Y quizás, como te decía Seba antes, a veces me ha pasado como entrenador que a veces decís, che, yo tengo que validar mi rol de entrenador o mi profesión de entrenador a veces, rindiendo yo, como dando el ejemplo, pero quizás más allá de nivel proceso, sino con un resultado. Y cuando pasa, quizás en otros ámbitos también, creo que el entrenador nos puede llegar a pesar, o a mí me ha pesado en cierto momento, cuando quizás uno es un profesional de la hostia, ya sea un arquitecto, un abogado, la profesión que se te ocurra, y cuando no rendís en lo que vos arrancaste haciendo como un cable a tierra, te empieza a afectar, decir, che, corro mal, y después de repente como que no te valida lo que sos en otro ámbito. ¿Se entiende la pregunta? Sí. En realidad, bueno, tiene un poco que ver con lo que decía Giselle de la identidad y la persona mezclada con el deporte, ¿no? Son cosas diferentes. También yo considero que el ser entrenador no requiere que uno tenga un excelente rendimiento. Esto es lo mismo que está como en el imaginario que los psicólogos no tenemos problemas mentales o que los médicos, no sé, no les agarran paros cardíacos, o sea... esto no es real, digamos, ¿no? Una cosa es lo que uno estudia y sabe y puede trasladar para ayudar o acompañar o instruir gente, y otra cosa es lo que uno hace con su propia vida y su propia historia. Es como qué herramientas o qué le recomendás a alguien que le sucede eso, cómo despegarse así, por lo menos en una primera instancia. Después obviamente hay que trabajarlo, me imagino. Sí, bueno, me parece esto, ¿no? Como alimentar un poco las otras áreas, ¿no? No solo quedarse el ser... deporte, el ser hombre deportivo, no, o sea, tiene que ser otra cosa, ¿no? Tenemos que darle lugar a otra cosa para que además el deporte también rinda mejor. O sea, si no, llegamos a lo que le decía Gise, del estrés, esto suma presión, y en algún momento no termina bien, digamos. Es cuestión de tratar de anticiparse a eso, no esperar estirar estas situaciones mucho, ¿no? Y siempre la mente, al igual que el cuerpo, va dando como estas señales. A veces los entrenadores esto lo ven rápidamente en sus alumnos también. Eso también es interesante, que los entrenadores como que estén al tanto de esto, ¿no? Como que sepan cuáles son las primeras señales de que algo mal está pasando, ¿no? Bueno, eso también es importante. Buenísimo. Opa. Muchas gracias por venir. No, gracias hoy. A ustedes. Nos quedamos sin tiempo, pero la charla está tan interesante que yo te propongo que si cuando puedas, está bien que vivís en Mercedes, tampoco te vamos a hacer venir no es tan lejos, todos los viernes, pero ¿podemos arreglar para que vengas de vuelta? Sí, obvio. Pero sí. Antes me gustaría dos cosas. La primera, que cuentes cómo te pueden contactar, porque ahí nos preguntaron también por YouTube cómo te pueden contactar para, no sé, iniciar una terapia con vos, hacer una consulta, y algún mensaje final para toda la gente que quieras dar. Nada, eso. Bueno, el Instagram es el que está ahí, por ahí me pueden contactar. Y nada, el mensaje es que no descuidemos el disfrute del deporte, ¿no? Bien. Eso que a todos los que empezamos a hacer deporte fue por algo lindo, ¿no? Exacto. Por algo que nos estaba pasando feo, y el deporte nos ayudó, sobre todo en esto que es el running, ¿no? O el atletismo. Entonces, nada, que cuidemos esa llamita que nos llevó al principio, porque es la motivación principal. Cuando eso está ahí cuidado y protegido y no lo trastocamos con otras cosas, todo funciona mejor, el rendimiento también es mejor, así que nada, que disfruten. Ay, hermoso. Espectacular. Encima tenés una voz súper dulce. Ay, sí. Ay, bueno, gracias. Escuchame, hagan terapia. Y tenemos un regalito para vos, que son biconas. Ay, gracias. Muchas gracias. Tenemos regalitos. Gracias por la invitación. Jimé nos había traído unos regalos, pero no se animó a, no sé si los trajo acá o no, en vivo, pero bueno, si no lo dejamos para después. No estoy muy canchera con esto. Hay doble regalo. Son biconas y Sasá esencias. ¿Querés contar breve? Hay doble regalo. Mirá, muchas brumita gracias. Energética ahí a full. Ay, y arrancó la brujita. Me encanta. Y porque le vamos a dar inicio a esta Arrancó sección. Pará. ¿Te quedás para cerrar con nosotros? Sí, ¿Vos sabés un poco lo que viene? ¿Viste el primer programa? Sí, lo vi. Pero este va a ser especial. Bueno, pero pará. Hay que involucrarla. Obvio. Escuchame una cosa. Estás para... Nosotros la última vez
hicimos ya casi que es una tradición del equipo y la estamos trasladando acá al programa, tirar una carta de tarot para el equipo. Pero bueno, ya tiramos para el equipo. ¿Está para tirar una carta para vos? Una para vos. ¿Una para vos? Un regalo. Un regalito. Una linda, de la por parte favor. momento brujístico. Momento brujístico. Vamos a cambiar la dinámica son hoy. hermosas las cartas. Ah, sí, son divinas. Me las regalaron mis amigas para mi cumple. Estoy chocha. Todos los días le pedimos, che, Cande, ¿nos tiras una El carta? nombre, el nombre es buenísimo, Tarot Salvaje. Sí. O sea, por favor. Pará, vamos a hacerle un... Es divino. Bueno, vamos un poquito. Bueno. Te voy a pedir que intenciones, obviamente, energías para lo que es, nada, Music license. lo que es tu día, que dé un cierre a todo esto, ¿no? Tocalas, tenelas un ratito las en tengo. la mano, sí, tocalas ahí, que se carguen un Fuerte, poco de fuerte, voz. fuerte. Y Mezclo. cortamos. Ah, te corté, sí. Sí, sí, espectacular. Y ahora vamos a agarrar y vamos a elegir la que... Bueno, elijamos así la que quieras, de donde gustes. Chan, 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 chan. ¿Te la muestro? A ver. Ay, Ay, qué linda. tocó una carta súper linda. Qué suerte. Explica un poquito, Cande, por favor. Voy. Uno de copas. A ver. Tengo la carta. Ahí está. Bueno, te leo el mensajito para hoy. ¿Qué carta será esta carta? ¿Qué emoción te revela el cuerpo? La unión es real. Todo as, el número 1, abre la entrada a su reino dentro del cual todo será posible. Este es el reino del agua, un lugar que resulta conocido así como un retorno a la casa de tu infancia o a la de tus sueños. Dentro todo luce amoroso, sereno y calmo. ¿Pero estás dispuesto a renunciar a las propuestas del mundo exterior para entrar en él? Todo uno plantea un inicio y esta carta que simboliza el emerger de un sentimiento amoroso muy puro. Algo brota desde adentro, emerge un sentimiento que te marca y te despierta espiritualmente. Así que, si bien dicen un par de cositas Es más, muy pero te tocó una tierna. carta muy, muy Linda. positiva. Así que, Gracias. para vos. Gracias. Doble regalo, te llevas la Muchas cartita gracias. y son miconas y cómo es Sasa esencial. muy bien, muchas gracias.